En un sótano oscuro, un hombre persigue a su propia sobrina. No acepta que su hermano, el jefe de la familia Helsing, haya nombrado heredera a su pequeña hija, así que Richard planea deshacerse de Íntegra. Siguiendo las últimas palabras de su padre, Íntegra avanza por los conductos de ventilación hasta llegar al calabozo en busca de protección, pero el método para protegerla resulta ser un cadáver que llevaba mucho tiempo muerto. Richard la alcanza y le dispara en el hombro. La sangre de Íntegra salpica sobre el cuerpo, y justo cuando Richard está a punto de dispararle en la cabeza, el cadáver del suelo se mueve de repente. Lame con avidez la sangre derramada y en un instante se libera de sus ataduras. Mientras tanto, en la iglesia de un pequeño pueblo ocurre una escena aterradora. Un sacerdote muerde la garganta de una mujer frente a la policía y la sangre brota al instante. Con un movimiento de su mano aparecen incontables ghouls que se lanzan contra los policías de la entrada. Fuera del pueblo, la policía está en máxima alerta. Íntegra le explica al responsable que el lugar ya se convirtió en un nido de ghouls. Los ghouls son personas que no eran vírgenes y que fueron atacadas por vampiros. El responsable queda completamente confundido, sin entender nada de lo que ella dice, pero tampoco hace falta que lo entienda. La Orden de Caballeros Protestantes Reales, dirigida por Íntegra, existe precisamente para eliminar a los monstruos que amenazan al Imperio Británico y al protestantismo. En el pueblo hay vampiros y su enemigo son monstruos. Por eso no importa cuántos hombres entren, solo estarán llevándoles comida. Solo cuando un vampiro hombre absorbe a una mujer virgen o una vampira absorbe a un hombre virgen, pueden hacer un nuevo vampiro. Los demás, después de ser mordidos, solo se convierten en ghouls controlados por la conciencia del vampiro. Tal como era de esperarse, el responsable recibe la noticia de que todo el equipo fue aniquilado, pero no hay por qué entrar en pánico. Íntegra ya envió a su especialista vampiro para encargarse del problema. Un hombre vestido de rojo camina tranquilamente bajo la luz de la luna. La policía Ceras huye desesperada. Las armas no tienen ningún efecto contra ese monstruo, y sus compañeros son asesinados en un instante. El sacerdote alcanza a Ceras junto con una gran cantidad de ghouls. Con un movimiento instantáneo la inmoviliza entre sus brazos, planeando abusar de ella antes de matarla. Pero justo en ese momento aparece el hombre de rojo, quien se presenta como un asesino. Al sacerdote no le importa, y con un simple gesto ordena a los ghouls que abran fuego. El hombre queda completamente acribillado. El sacerdote se ríe con arrogancia. Entonces la luna se vuelve roja. Incontables ojos se abren en la oscuridad y los tejidos destrozados del hombre de rojo regresan intactos a su cuerpo. Él no es un humano frágil, sino un vampiro criado por la Orden de Caballeros. El rey de los no muertos, Alucard. Alucard saca una enorme pistola blanca y después de vaciar un cargador, todos los ghouls a su alrededor se convierten en cenizas. El sacerdote entra en pánico, sin comprender por qué alguien de su misma especie está del lado de los humanos. Entonces intenta usar a Ceras para amenazar a Alucard y escapar. Alucard lo ignora y le pregunta a Ceras si es virgen. Ceras se sonroja de inmediato y responde que sí. Apenas termina de hablar, una bala le atraviesa el lado derecho del pecho y perfora al sacerdote que estaba detrás de ella. Alucard atraviesa el corazón del sacerdote y aquel vampiro aislado pronto se convierte en cenizas y desaparece. Por supuesto, Ceras también queda al borde de la muerte. Llorando, Ceras extiende la mano hacia Alucard. Cuando despierta, él la ha convertido en vampira y la lleva al cuartel general de la Orden como una nueva integrante. Su primera misión es la siguiente. Debe encargarse de una pareja de asesinos que va masacrando familias enteras. Los dos pervertidos se besan entre cadáveres hasta que de pronto escuchan un ruido en la puerta. El hombre se acerca con cautela para revisar y en un instante una lluvia de balas le atraviesa el cuerpo. Alucard irrumpe después en el lugar. El hombre recoge una ametralladora del suelo y dispara contra Alucard sin detenerse. Después de vaciar todo el cargador, Alucard sigue completamente ileso. El hombre se asusta y huye. Alucard lo sigue, le dispara en las extremidades y lo deja clavado contra la pared. Luego le atraviesa el corazón y la sangre que salpica forma una cruz sobre el muro. La mujer que escapó queda a cargo de Ceras. Incluso en la oscuridad y sin mira telescópica, Ceras logra fijar con facilidad al objetivo que corre a lo lejos. Dispara una vez y acierta directamente en el corazón. A pesar de usar un arma tan enorme, casi no siente retroceso. Los cambios en su cuerpo hacen que Ceras comprenda algo. Ya no es humana. Últimamente los incidentes provocados por vampiros aumentaron de forma repentina y además todos carecen de planificación. Son simples matanzas, como si alguien estuviera creando vampiros al azar. Las anomalías vampíricas en Inglaterra llaman la atención del Vaticano. Para el catolicismo, los protestantes ingleses son herejes, así que envían al padre Anderson a Inglaterra para exterminar vampiros. Alucard y Ceras están eliminando un nido de ghouls. Ceras se convence a sí misma de que todo lo que ve frente a ella son calabazas, y así dispara uno por uno con bastante facilidad. Después de perder demasiada sangre, sus ojos se vuelven rojos. Alucard le enseña que debe apuntar a la cabeza y al corazón. Esas personas no eligieron convertirse en ghouls. Liberarlos cuanto antes es la mejor opción. Ceras, ya dominada por el impulso de matar, avanza sin dudar entre la lluvia de balas de los ghouls y dispara sin parar. Cuando se queda sin munición, usa sus propias manos y con una expresión excitada aplasta la cabeza de un ghoul. La sangre le salpica todo el cuerpo. Fascinada, extiende la lengua para lamer la sangre de su mano. De pronto, una bayoneta se clava desde atrás en su cuello y enseguida innumerables hojas la atraviesan. Las armas bendecidas pueden causar daño directo a los vampiros. Las bayonetas y cuchillas llenan el pasillo en un instante, formando una barrera. El padre Anderson aparece frente a Alucard con dos armas ensangrentadas. Al mismo tiempo, Íntegra
Íntegra recibe la noticia de que el traidor Iscariote 13 entró al país. Iscariote 13 es una agencia secreta no oficial del Vaticano y también su única y más poderosa fuerza de combate. Esta vez solo enviaron a una persona, el padre Anderson. Íntegra comprende de inmediato que la situación es grave. Después de dejar las negociaciones con el Vaticano en manos de Walter, Íntegra toma un avión hacia el lugar de la misión. Igual que Alucard, el padre Anderson es el as de Iscariote 13. Es un exterminador especializado en monstruos. Si se enfrenta a Alucard, las consecuencias podrían ser inimaginables, pero la preocupación de Íntegra no es Alucard, sino el propio sacerdote. Y tal como ella imaginaba, Anderson llegó con la intención de matar tanto a Alucard como a Ceras. La fama de Alucard ya había llegado a sus oídos. Los dos avanzan al mismo tiempo hacia el otro, y tras un breve momento de tensión, giran rápidamente para atacar. Las dos hojas del sacerdote se clavan en el cuello de Alucard, mientras él recibe un disparo en la cabeza. Alucard arranca las armas y va a salvar a Ceras, pero no esperaba que el sacerdote siguiera vivo. Anderson vuelve a clavarle dos hojas en el cuerpo. Alucard reacciona rápido, rompe las hojas para liberarse y le dispara 2 veces, pero los disparos no parecen tener ningún efecto sobre el sacerdote. Anderson se ríe como un demente, salta y se lanza contra Alucard. Después de una feroz pelea, clava a Alucard contra la pared con 2 armas. Las balas salen expulsadas de su cuerpo y su capacidad de regeneración parece volverlo inmune a cualquier daño. Igual que hizo con Ceras, Anderson atraviesa todo el cuerpo de Alucard con varias hojas. Luego, le corta la cabeza. El as de la Orden de Caballeros cae así en sus manos. El sacerdote se ríe a carcajadas y se burla en voz alta. Así que este era el vampiro más fuerte. Pero al girar la cabeza, descubre que tanto la cabeza de Alucard como Ceras desaparecieron. Ceras intenta escapar sosteniendo la cabeza de Alucard, pero pronto Anderson la alcanza. A su alrededor hay obstáculos que ya no le dejan salida. El sacerdote se acerca paso a paso, mientras Ceras está completamente aterrada. Entonces escucha de repente la voz de Alucard. Su cabeza se derrite hasta convertirse en un charco de sangre, y en el suelo se forman letras que le indican a Ceras que beba su sangre. Así dejará de ser una vampira bajo control ajeno y se convertirá realmente en alguien de su especie, una verdadera reina que camina por la noche. Mientras Ceras duda, el sacerdote ya aparece a sus espaldas, pero antes de que Anderson pueda actuar, Íntegra llega a tiempo y dispara, rompiendo sus 2 armas. Ese lugar está bajo la jurisdicción de la Orden de Caballeros y la presencia del sacerdote viola gravemente el acuerdo entre ambas partes. Íntegra le exige que se retire de inmediato o se producirá una enorme crisis entre Inglaterra y el Vaticano. Por supuesto, al sacerdote no le importan los herejes. Mata a 2 guardias en el acto, arrincona a Íntegra contra la pared y de paso presume que ya le cortó la cabeza a Alucard. Pero al escuchar eso, Íntegra se ríe, así que solo le cortó la cabeza. Íntegra le aconseja una última vez que se detenga, si no podría morir sin siquiera saber cómo ocurrió. La luna se vuelve de un rojo sangre e incontables murciélagos entran por la ventana y se lanzan contra Anderson. Cortarle la cabeza o destruirle el corazón no es suficiente para matar a Alucard. Igual que el sacerdote con su capacidad de regeneración, él es la criatura inmortal más poderosa, creada con extremo cuidado por la familia Hellsing durante más de 100 años. Los murciélagos se reúnen poco a poco y toman la forma de Alucard. Al descubrir que no puede matarlo de ninguna manera, Anderson suelta una amenaza y escapa sin dudar. Finalmente a salvo, Ceras cae sentada en el suelo. El Vaticano cruzó la línea, peleó en territorio ajeno y masacró miembros de la Orden. Ahora les debe una deuda de sangre, pero este no es el momento de luchar contra el Vaticano. Detrás de la serie de incidentes vampíricos parece haber una organización de gran escala. Alucard le pregunta a Ceras por qué no bebió su sangre. Ceras no lo sabe, solo siente que si la bebía, algo terminaría por completo. Alucard no la obliga. Íntegra le pregunta por qué convirtió a Ceras en su misma especie. Él responde que fue un simple capricho. Alucard sueña con acontecimientos del pasado. Cuando no tenía nada, fue derrotado por un hombre. Al despertar, descubre que de sus ojos salen lágrimas de sangre. Íntegra convoca a los altos mandos a una reunión de la mesa redonda. Los casos relacionados con vampiros siguen aumentando. Después de investigar, descubren dentro de los vampiros objetos parecidos a transmisores, capaces de registrar y enviar información sobre su estado, sus movimientos y sus combates. Por eso Íntegra considera que toda esta serie de eventos está siendo manipulada desde las sombras. Además, en estos incidentes no aumentó el número de vampiros. Es evidente que las personas que eran vírgenes se convirtieron en ghouls y los ghouls deberían desaparecer cuando el vampiro que los creó es eliminado. Pero en el incidente anterior, el sacerdote destruyó primero al vampiro y aún así, el edificio seguía lleno de ghouls. Quien manipula todo esto conoce muy bien a los vampiros, también conoce muy bien a los ghouls. Walter le prepara a Ceras un ataúd para dormir, porque desde que se convirtió en vampira, no bebió sangre ni una sola vez. Si no duerme en un ataúd, su cuerpo solo se debilitará cada vez más. Ceras no está conforme y Alucard la llama una vampira a medias. Walter le prepara a Alucard la pistola negra Jackal, diseñada especialmente contra monstruos, y también prepara para Ceras un enorme cañón. Al mismo tiempo, los hermanos Valentine entran al cuartel de la Orden con un ejército de ghouls completamente armado. Las tropas que estaban de guardia, tomadas por sorpresa, responden de manera improvisada y sufren una masacre unilateral. Los miembros de la mesa redonda entran en pánico y exigen una evacuación de emergencia, pero el helicóptero destinado a eso es destruido, dejándolos atrapados en la sala. Los enemigos pronto toman la sala de seguridad y devoran con avidez los cadáveres. Jean Valentine se presenta con
con arrogancia y provoca a los caballeros de la mesa redonda. Íntegra se enfurece y contacta con Walter, que se encuentra en el sótano. Walter ya comprende bastante bien la situación. Las comunicaciones fueron cortadas y el apoyo externo tardará al menos 4 o 5 horas en llegar. Solo pueden usar las fuerzas disponibles para defender la sala de reuniones. Íntegra, apretando los dientes, le ordena a Walter que no permita que esos monstruos que masacraron a sus subordinados salgan vivos de la mansión. Alucard sonríe y desaparece en el acto. Ceras acompaña a Walter al tercer piso para rescatar a la jefa de la familia. Luke Valentine contempla el retrato de la reina colgado en el pasillo, cuando de repente innumerables cuchillas salen disparadas desde el cuadro y lo clavan contra la pared, pero cuando el equipo emboscado se acerca, en el lugar solo queda una prenda de ropa. De pronto, la cabeza de uno de ellos es cortada en parte. Luke, con una daga en la mano, se mueve con tranquilidad entre el intenso fuego y despedaza a todos. El primer y segundo piso caen rápidamente. Luke se dirige al sótano para buscar a Alucard. Jan se prepara para liderar a su ejército y tomar la sala de reuniones. Los enemigos están por llegar y los presentes ya no tienen camino de escape. Walter y Ceras entran a la sala por los conductos de ventilación. Las tropas que iban a apoyarlos fueron prácticamente eliminadas. Walter, sin perder la calma, enciende el cigarro de Íntegra. Comparada con la situación enfrentada por el primer Hellsing, esto ni siquiera cuenta como una crisis. En el sótano está Alucard y Walter junto a Ceras saldrán a atacar. No dejarán que ni uno solo salga vivo de esa mansión. Jan avanza directo hacia el tercer piso con su ejército de ghouls, amenazando con abusar de Íntegra, matarla y repetirlo otra vez. De repente, las puertas del pasillo se abren de golpe. En un solo instante, el cigarro de la boca de Jan y los ghouls detrás de él son cortados al mismo tiempo. Walter aparece desde las sombras, con varios hilos finos extendidos entre sus manos. Jan queda sorprendido y ordena de inmediato que el ejército abra fuego. Sin embargo, Walter se mueve como un fantasma y esquiva perfectamente todas las balas. Con un tirón suave de los hilos, el ejército de ghouls queda reducido a un mar de sangre. Walter se acerca poco a poco a Jan y le devuelve una por una las amenazas que había lanzado contra Íntegra. Jan se ríe como un loco, mientras los ghouls detrás de él levantan escudos y avanzan en formación. Al ver esto, Walter no intenta enfrentarlos directamente, sino que le ordena a Ceras, posicionada detrás, que dispare. Un proyectil perforante del cañón impacta de lleno y destruye de una vez a los enemigos junto con sus escudos. Para el segundo disparo, Ceras cambia a munición incendiaria. Tras una explosión, el ejército de ghouls queda completamente eliminado. Jan aprovecha el instante de caos, toma 2 ametralladoras y se lanza directamente contra Ceras. Pero Walter lo intercepta a mitad de camino. Sus hilos cortan de forma provocadora el aro del labio de Jan, y esta vez Jan pierde por completo el control. Pero antes de que pueda actuar, Ceras se coloca detrás de él y lo derriba contra el suelo. Walter lo interroga sobre su objetivo y sobre quién le dio órdenes. Jan, con la mano pisada, no tiene más remedio que responder. Su objetivo era la Orden de Caballeros y la Mesa Redonda, y el plan final era destruir por completo a Alucard. Mientras tanto, Luke patea la puerta del sótano y encuentra a Alucard, que ya lo estaba esperando. Apenas entra, lo halaga con elegancia por ser la leyenda inmortal, y dice que ese día vino a poner fin a esa leyenda. Apenas termina de hablar, ambos apoyan sus armas contra la cabeza del otro y disparan al mismo tiempo. Tras un breve enfrentamiento, Luke saca otra pistola de su ropa y dispara contra Alucard. Alucard también responde con su arma, pero pronto Luke desaparece del lugar. Después de un intenso tiroteo, Luke sigue ileso, lo que lo llena de confianza. Según él, es una existencia que superó por completo a los vampiros. Frente a sus ataques, Alucard ni siquiera intenta esquivar, deja que las balas impacten en su cuerpo y pronto queda cubierto de heridas. Luke empieza a creer que puede ganar, entonces Alucard sonríe y su cuerpo se restaura al instante. Reconoce que Luke es un vampiro de nivel A o superior, lo bastante digno como para que use algo más de poder. Así libera 3 niveles de restricción y elimina los límites de uso de sus habilidades. En un instante, en la oscuridad se abren incontables ojos. El cuerpo de Alucard se retuerce y se deforma, y 2 terroríficos perros infernales nacen en su interior. Las bestias se lanzan contra Luke, que entra en pánico absoluto y sale huyendo. De la boca de uno de los perros surge una mano sosteniendo un arma, y con 2 disparos le rompe las piernas. Pero Alucard todavía no está satisfecho y le pide a Luke que libere a sus familiares, transforme su cuerpo y siga peleando. El espectáculo apenas comienza, pero la realidad es que Luke no es más que un vampiro común. Insultas a Alucard llamándolo monstruo y eso apaga por completo la emoción de Alucard. Pensó que se trataba de alguien formidable, pero al final solo era esto, alguien que apenas sirve para convertirse en excremento de perro. El perro infernal abre sus fauces y destroza a Luke. Después de absorber la sangre del suelo, Alucard se retira. En el tercer piso, Jan se libera de Ceras y salta hasta una distancia segura. Una gran cantidad de ghouls vuelve a rodearlos, pero esta vez quienes son masacrados por los ghouls son los propios hombres de la Orden. Las tropas de Hellsing también se han convertido en ghouls. Frente a sus antiguos compañeros, Ceras y Walter no logran actuar. Jan aprovecha la oportunidad, rompe el bloqueo y corre hacia la sala de reuniones. Walter usa sus hilos con urgencia para sujetarle el brazo, pero nadie esperaba que Jan se arrancara el brazo por la fuerza y empujara la puerta de la sala. Sin embargo, lo que lo espera al otro lado son 12 armas apuntándole. Con una sola
orden, Jan es acribillado por 12 pistolas. Íntegra está fuera de sí. Todos sus subordinados fueron convertidos en vampiros. Ceras es derribada por los ghouls y comienzan a morderla. En medio del terror extremo, sus ojos se vuelven rojos y empieza a masacrar todo lo que la rodea como una bestia descontrolada. Íntegra, profundamente impactada, corre hacia ella y la abraza para devolverle la razón. Furiosa, Íntegra le dispara 2 veces más a Jan y le exige que diga cuál es su objetivo. Pero Jan continúa riéndose. Su cuerpo también tiene una máquina como la encontrada antes en los vampiros. Sus combates y conversaciones ya fueron transmitidos, así que él ya no tiene ningún valor. Apenas termina de hablar, su cuerpo arde en llamas y se convierte en cenizas. Antes de morir, solo deja una palabra en inglés, Millennium, pero el asunto todavía no terminó. Walter le entrega a Íntegra una pistola para que ella misma se encargue de sus subordinados convertidos en ghouls, porque ella es la comandante y la vida o la muerte de sus hombres está completamente bajo su responsabilidad. Íntegra toma la pistola en silencio y mata personalmente a sus subordinados. Luego, ordena a Walter investigar a fondo a Millennium. De los 96 miembros del cuartel general de la Orden, solo sobreviven 10. La investigación sobre Millennium tampoco arroja resultados. Íntegra recuerda de pronto que hace medio siglo existió una organización nazi que se enfrentó al mundo entero en busca de un imperio de 1000 años. En el mundo existe una organización mercenaria que si firma un contrato y recibe el pago, jamás traiciona. Terminada una gran guerra, ellos también fueron despedidos. Pensando en su futuro, el capitán Pip Bernadotte ya les consiguió un nuevo trabajo. Así los mercenarios se reúnen en el cuartel de la Orden. Su misión esta vez será eliminar monstruos y su empleadora es Íntegra. Al escuchar que deberán enfrentarse a vampiros, todos creen que es una broma. En este mundo no existen los monstruos, o eso piensan. En este mundo sí existen los monstruos, solo que ellos no lo saben. La Orden de Caballeros Protestantes Reales existe desde hace 100 años y su verdadero propósito es exterminar vampiros. Las palabras sobran, así que lo mejor es demostrarlo con fuerza. Íntegra usa a Ceras como ejemplo. Para Bernadotte, ella no parece más que una chica delicada. ¿Qué clase de vampira podría ser? Entonces Ceras lo deja sangrando con solo 2 golpes de sus dedos. Alucard emerge de la pared. Como esos hombres protegerán su guarida, vino a revisar sus habilidades. El director de Iscariote, 13 del Vaticano, Enrico Maxwell, envía una carta para citar a Íntegra en una galería de arte. La hora acordada pasa y Maxwell llega tarde. Íntegra no le muestra ninguna cortesía. La otra parte violó las normas al enviar al padre Anderson a atacar a sus miembros, e incluso ella estuvo a punto de morir. A Maxwell no le importa. ¿Qué le importa a él si mueren algunos protestantes? Para él, son ingleses herejes que se creen demasiado importantes. Antes de que Íntegra se enoje, Alucard ya saca su arma para matar a Maxwell, pero Maxwell no llegó sin preparación. Al ver esto, llama al padre Anderson. Sin embargo, no puede controlarlo. Apenas Anderson ve a Alucard, se lanza impaciente para pelear con él hasta el final. La tensión entre ambos lados asusta tanto a Ceras que corre a evacuar a los ancianos que estaban mirando. Con eso el ambiente deja de estar al borde del combate y Alucard y el sacerdote tienen que retirarse. Íntegra le responde a Maxwell que ambos tienen asuntos serios que tratar y acuerdan hablar en una cafetería. Maxwell sabe que Íntegra está investigando la palabra Millennium. Casualmente, ellos tienen información al respecto. Después de escuchar a Íntegra mencionar inteligencia, Maxwell, con actitud presumida, le entrega los datos. Hace 50 años, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota de Alemania, una gran cantidad de militares nazis escapó a Sudamérica, especialmente a países simpatizantes de Alemania. Millennium no era solo el nombre de un plan, sino también el nombre de una unidad, el plan secreto nazi para transferir personal y materiales, junto con sus ejecutores. ¿Y por qué lo sabe Enrico? Porque el Vaticano apoyó con fuerza a Millennium desde las sombras. Mientras tanto, no muy lejos, un hombre conocido como el Mayor observa todo en silencio. Alucard no esperaba que este asunto estuviera relacionado con los nazis y siente una especie de oscuridad pesada detrás de todo. Solo hay 3 grupos capaces de intentar usar no muertos en combate real. Uno es la Orden, otros son los nazis y el tercero es él mismo. La organización nazi dedicada a la investigación de no muertos ya había sido destruida por completo hace 50 años por Alucard y Walter. Frente a este incidente, Alucard es enviado a Sudamérica para responder. Ellos no son personas bondadosas que dejan pasar una provocación sin hacer nada. La orden es una sola, buscar y destruir al enemigo. Al día siguiente, Alucard bebe vino con calma mientras toma un avión rumbo a Sudamérica, acompañado por Bernadotte. En cuanto a Ceras, por tener un nivel demasiado bajo, es sellada dentro de su ataúd y enviada como carga. Al bajar del avión se instalan directamente en la suite presidencial de un hotel de lujo, llevando también el ataúd de Ceras. En teoría, un equipaje tan grande no podría entrar al hotel, pero Alucard usa su poder de sugestión sobre el recepcionista y logra que lleven a Ceras hasta la habitación. Bernadotte, en cambio, solo puede alojarse en un hotel barato de las afueras. La investigación comenzará al día siguiente. Apenas Bernadotte se va, alguien descubre el paradero de Alucard. Ceras despierta de una pesadilla en la que su propio cañón la atormentaba. Al abrir los ojos, Alucard le dice que mire el espectáculo. Ceras corre a la ventana y queda impactada. El hotel está rodeado por tropas completamente armadas. La televisión informa que un hombre y una mujer terroristas se alojan en el último piso del hotel, que asesinaron a varios empleados y huéspedes y que retienen a más de 10 rehenes mientras se enfrentan a la policía. La policía planea enviar una unidad de asalto al hotel para
para ejecutarlos en el acto, y todo lo que hacen está bajo las órdenes de un hombre llamado Tubal-Caín. La unidad especial entra al último piso del hotel. Integra también recibe la noticia y de inmediato tiene un mal presentimiento. Para Alucard, esas personas no son más que obstáculos que interfieren con su objetivo. Él es un monstruo auténtico. Las tropas derriban la puerta y disparan contra Alucard sin detenerse. Bajo esa potencia de fuego aterradora, Alucard queda reducido en un instante a una masa destrozada. En ese momento, los miembros del equipo todavía no comprenden la gravedad de la situación, creen que el objetivo fue eliminado y se preparan para irse. Pero entonces ven cómo la sangre regresa, Alucard se restaura por completo y abre su enorme boca ensangrentada para arrancarle la cabeza a uno de ellos. Luego, despedaza brutalmente a todos. Cuando Seras sale, lo que ve es un suelo cubierto de restos humanos. Alucard le dice que se prepare, pero Seras no puede actuar porque los enemigos son humanos. Alucard la agarra del cuello de la ropa y le pregunta, ¿qué importa eso? Para quienes toman armas y empiezan una guerra, ¿hay alguna diferencia en que sean humanos o no? Al ver que Seras sigue dudando, no la obliga. Se da vuelta y llama a Integra para pedirle una orden. Quiere que le permita masacrar a todos sin dejar a nadie con vida. El mal presentimiento de Integra se vuelve realidad. Alucard realmente mató a la unidad de asalto, y las personas que matará después también son humanos comunes, pero aún así los matará sin la menor duda. Le pregunta a Integra qué debe hacer, aunque el arma esté en sus manos y sea él quien mate. La decisión de matar o no le corresponde a ella. Integra enciende un cigarro en silencio y le da una orden firme a Alucard. Ya lo había dicho antes, buscar al enemigo y destruirlo. Todo lo que interfiera con él debe ser eliminado sin piedad. Le exige a Alucard que no escape ni se oculte. Debe salir por la puerta principal de frente y aplastar todos los obstáculos. Alucard cuelga satisfecho y una sonrisa excitada aparece en su rostro. Aunque dio la orden de exterminio, Integra no sabe realmente si su decisión fue correcta, así que busca con cierta duda la opinión de Walter. Walter dice que no es más que un mayordomo, pero la sonrisa que muestra es igual de emocionada que la de Alucard. La puerta de la habitación se abre. Alucard, con 2 pistolas en las manos, camina frente a la unidad de asalto y comienza una sangrienta masacre. El vampiro sale con calma de la habitación rodeada, armas en mano. Los policías, completamente armados, disparan aterrados contra él, pero Alucard es más rápido y los elimina a todos en un instante. Ni siquiera tienen tiempo de empujar los vehículos antes de que sus cabezas sean destruidas. El pasillo queda cubierto de sangre y cadáveres. Los policías dentro del ascensor ven al vampiro cubierto de sangre acercándose hacia ellos y cierran la puerta de inmediato. Pero justo cuando creen haberse salvado, la puerta del ascensor vuelve a abrirse de repente. Uno de ellos, bajo la influencia de Alucard, presiona el botón de abrir sin poder detenerse, por más que los demás intenten apartarlo. Alucard está cada vez más cerca, así que en medio de la crisis, los otros no tienen más opción que dispararle a su compañero. Pero justo cuando la puerta está por cerrarse, 2 armas entran por la rendija y fuerzan el ascensor para abrirse. Alucard entra. Luego, sale lentamente del ascensor detenido, dejando detrás de él un montón de cadáveres. Los medios y el ejército rodean el frente del hotel. Han pasado 5 minutos desde que la unidad policial entró y la situación interna sigue siendo desconocida. De pronto, la puerta principal del hotel estalla. 6 policías son arrojados hacia afuera y sus cuerpos quedan clavados con precisión en los 6 mástiles frente al edificio. Alucard camina despacio hacia la entrada con una figura que parece la de un enorme murciélago, y su imagen se transmite al mundo a través de las cámaras. Sentado frente a los monitores, el mayor aplaude con admiración. ¡Qué hermosa declaración de guerra! Una existencia que baila entre la vida y la muerte, moviéndose entre la locura y la razón. Ellos, igual que Alucard, son seres inmortales e inhumanos. Tubal-Caín avanza desde la multitud hacia Alucard y se inclina. Para obtener de él la vida eterna, los altos mandos policiales enviaron a sus hombres a morir. Esas personas solo eran herramientas de Tubal-Caín para agotar la munición de Alucard. Una gran cantidad de cartas sale de su cuerpo y deja profundas marcas en las escaleras frente a Alucard. El combate entre los 2 monstruos está a punto de comenzar. Las cartas afiladas, como cuchillas aterradoras, cortan al instante las cabezas de los espectadores, pero a ninguno de los 2 le importan esos obstáculos atrapados en medio del combate. Alucard dispara y alcanza el cuello de Tubal-Caín, pero su cuerpo se convierte de repente en cartas y desaparece. Una explosión surge bajo los pies de Alucard. Tubal-Caín chasquea los dedos y las cartas rodean a Alucard por completo. Sin embargo, cuando el humo se dispersa, en el lugar solo queda un enorme agujero. Alucard salta a un edificio y corre hacia la azotea. Tubal-Caín también salta por la pared y avanza con tranquilidad, como si caminara sobre suelo firme. Para él, el vampiro Alucard tampoco es gran cosa. Los altos mandos de la policía se preocupan por si algo le ocurre a Tubal-Caín y se arruina su sueño de inmortalidad. Pero al girar la cabeza, uno de ellos recibe un disparo de Bernadotte, que se había infiltrado con una máscara antigás. Después de matar a todos en la carpa, Bernadotte coloca explosivos y destruye el centro de mando. Si ya cobró su paga, le corresponde hacer el trabajo que debe hacer. Al llegar a la azotea, Alucard nota que algo no va bien. Las heridas provocadas por las cartas no se regeneran y la sangre cubre el suelo. Ese no es un grupo ordinario. Alucard finalmente adivina la identidad del enemigo. El último batallón, el ejército inhumano dirigido por el mayor demente. Que todavía exista locura en este mundo lo emociona de inmediato. Tubal-Caín lanza sus cartas, pero Alucard las desvía.
todavía. Su figura vuelve a desaparecer y en su lugar aparece Seras con un arma. Seras carga una ametralladora y dispara sin parar contra Tubal-Caín. Frente a esa lluvia de disparos, Tubal-Caín solo puede defenderse con todas sus fuerzas. Cuando se queda sin balas, Seras cambia de inmediato al cañón. Tras un disparo, el área queda envuelta en humo. La figura de Alucard aparece y desaparece entre la niebla. El perro infernal lleno de ojos abre sus enormes fauces hacia Tubal-Caín. Tubal-Caín pierde la calma y Alucard aprovecha la oportunidad para romperle la pierna izquierda con una patada. Tubal-Caín toma sus cartas y se enfrenta al corte de la mano de Alucard. Una fuerza aterradora estalla desde el punto donde ambos chocan, pero al final Alucard demuestra ser superior. Tras un breve forcejeo, Alucard parte en dos las cartas y todo el brazo izquierdo de Tubal-Caín. Luego le agarra la cabeza y le muerde el cuello. Un fuego azul arde al instante. Seras se asusta, pero cuando las llamas se consumen, solo Tubal-Caín queda reducido a cenizas. A través de su sangre, Alucard descubre el objetivo del último batallón. Bernadotte llega en helicóptero para recogerlos. Los dirigibles del último batallón regresan y su objetivo es vengarse. Quien se atreva a bloquearles el paso morirá. Apenas el mayor baja del dirigible, es rodeado por tropas completamente armadas. Después de la derrota de Alemania, en 1941, muchos oficiales nazis escaparon a Sudamérica. Un mayor demente quería crear un ejército de vampiros, pero fue destruido por Alucard y Walter en aquel entonces. Pero el mayor nunca abandonó su ambición. Para convertirse en vampiro y obtener la vida eterna, en aquel entonces el Vaticano les brindó ayuda y se formuló el plan de guerra vampírica. 55 años después, el mayor aparece frente a todos con su ejército de monstruos, el último batallón. El teniente general encargado de recibirlo, consumido por la envidia y la frustración, toma su bastón y golpea al mayor, preguntándole para qué creó tantos vampiros y por qué no lo convirtió también a él. Pero antes de que pueda seguir actuando con arrogancia, uno de los subordinados del mayor rompe su bastón de un disparo. El mayor se levanta sonriendo. ¿Para qué? Por supuesto, para saborear el éxtasis de una guerra infinita. Alucard transmite la información sobre el último batallón a Íntegra. Iscariote 13 del Vaticano ya ejecutó a quienes colaboraron con el mayor en aquel entonces. La reina convoca personalmente a la mesa redonda. Íntegra le ordena a Alucard regresar de inmediato al país para informar la situación, pero Alucard acaba de causar un enorme disturbio y ahora está evadiendo la atención. Tomar un avión es completamente imposible. En barco tardaría como mínimo una semana. Y además Alucard se niega a abandonar su preciado ataúd. Entonces el sacerdote irrumpe por la puerta y sin decir una palabra empieza a pelear con Alucard. Como combatir a mano limpia no les satisface, ambos sacan sus armas. Seras intenta hacer un ataque sorpresa, pero el sacerdote la intimida en un instante. Sin embargo, Anderson no vino a buscar pelea, sino a recoger a Alucard y llevarlo de regreso a Inglaterra por orden del Vaticano. Esta vez, durante la reunión de la mesa redonda convocada por la reina, el Vaticano también participará. Finalmente llegan a tiempo a la reunión. Después de saludar a la reina, Alucard explica brevemente el origen del último batallón. Los restos nazis que él y Walter destruyeron en el pasado han regresado para completar sus experimentos dementes. Apenas termina de hablar, un joven con orejas de gato aparece en la sala sin alertar a ningún guardia. Es un enviado del último batallón. El joven coloca una máquina frente a todos y en la pantalla aparece el mayor, rodeado por un suelo cubierto de cadáveres. Íntegra le pregunta cuál es su objetivo, pero el mayor responde que no tiene ningún objetivo. Solo quiere que el mundo sepa que todavía existen locos capaces de ignorar el propósito por amor a los medios. En otra escena, varios vampiros devoran brutalmente al general que había humillado al mayor. Ellos son las SS del Tercer Reich y para ellos la palabra locura es un elogio. El mayor declara la guerra a todo Reino Unido y al sonriente Alucard con una risa arrogante. Ellos no se rendirán. No importa cuántas veces haga falta, cambiarán el resultado. Íntegra ordena sin dudar que abran fuego. Alucard le vuela la cabeza al joven con orejas de gato y Seras destruye el monitor. La reina da la orden de derrotarlos. La escena pasa al lado del último batallón, donde el joven Schrödinger, a quien Alucard le había destruido la cabeza, aparece de nuevo completamente ileso. El mayor ordena a todas las fuerzas aéreas avanzar con destino a Londres, Inglaterra. En un portaaviones frente a la costa de Gales, tras recibir la orden de ataque, el médico vampiro, que ya había sido convertido en traidor, mata a toda la tripulación junto con dos subordinados, y espera la llegada de Rip, pero apenas Rip aparece, ejecuta al nuevo capitán y a sus hombres. Los vampiros puros despiertan de sus ataúdes y toman el control del buque. Aunque los maten cuantas veces sea, volverán a revivir. La terrible obsesión del último batallón emociona todavía más a Alucard. Si reviven 100 veces, él los matará 101, así de simple. Además, esta vez no solo participará la orden, también intervendrá Iscariote 13. Walter le pregunta a Alucard por qué convirtió a Seras en vampira. Alucard responde que fue una decisión tomada por Seras con su virginidad y su voluntad. En aquel infierno donde todos sus compañeros se convirtieron en ghouls, Seras sabía que si se rendía, moriría. Cuando una persona se niega a rendirse, puede convertirse en un ser todopoderoso que supera
volver a lo humano. Aunque Seras todavía se niega a beber sangre, Íntegra se corta el dedo y deja que Seras lama sangre virgen completamente pura, calmando por fin su sed. Íntegra ordena a Seras salir de inmediato. El portaaviones frente a la costa de Gales perdió contacto y probablemente sea otra maniobra nazi. La información sigue filtrándose. El Vaticano ya sufrió por cuarta vez ataques de seguidores de vampiros. La red de inteligencia del enemigo parece extenderse por todo el mundo. El objetivo de los vampiros es Inglaterra y Alucard, y no toman en serio al Vaticano. Eso irrita mucho a Maxwell. Así que, por orden del Papa, declara la movilización. La orden reúne reliquias sagradas e Iscariote empieza a moverse. Las armas contra vampiros también están preparadas. Atacarán en el momento más adecuado. El ganador que permanezca de pie al final será solo uno: ellos. Anderson cuelga el teléfono, toma sus armas y mata a los vampiros que lo rodeaban. El portaaviones británico desaparecido hace 18 horas permanece inmóvil en aguas del Atlántico. En su cubierta hay un símbolo nazi dibujado con sangre. La situación ya supera el alcance de la Marina británica. El enemigo no ha realizado ningún movimiento hasta ahora. Solo se puede ver en la cubierta a una persona sentada bajo una sombrilla. Para investigar y controlar la situación, un equipo del SAS se acerca en helicóptero, pero Íntegra le ordena al comandante que los haga regresar de inmediato, porque si se acercan, serán aniquilados. Apenas termina de hablar, el helicóptero explota sobre el portaaviones, y el arma que lo derribó resulta ser un mosquete disparado desde la cubierta. Es algo incluso más absurdo que derribar un avión con una granada. Al confirmar que se trata de un asunto relacionado con vampiros, Íntegra empieza a dirigir las operaciones de la orden. El enemigo no ataca primero, pero derriba todo lo que se aproxima. Es un señuelo típico. Tampoco pueden dejarlo sin vigilancia, porque nadie sabe qué podrían hacer después. Pero ni barcos grandes, ni embarcaciones pequeñas, ni aviones logran acercarse. Por un momento, Íntegra no encuentra una buena solución. Alucard aparece desde las sombras. Lo que necesita es algo que no tema ni misiles ni balas mágicas, y que pueda hacerlo aterrizar de forma segura sobre la cubierta. Y en este mundo existe exactamente una máquina que cumple esos requisitos. De noche, 3 cazas lanzan misiles contra el portaaviones en un ataque sorpresa. En el instante en que se acercan, quedan envueltos por líneas azules. Tanto los misiles como los aviones son derribados de inmediato por el mosquete de Rip. Rip canta y baila sobre la cubierta. De pronto, como si percibiera algo, se arrodilla y grita que esa persona se acerca. El radar del portaaviones muestra un avión de reconocimiento acercándose a Mach 2,5. Alucard pilota el avión de reconocimiento y desciende a enorme velocidad desde el cielo. El enemigo comprende que intenta estrellarse contra el portaaviones. La sala de mando entra en caos y se activan de inmediato los misiles antiaéreos con toda la potencia de fuego disponible. Rip apunta hacia ese punto rojo en el cielo y dispara una bala mágica que golpea repetidamente el fuselaje. Tras una fuerte explosión, el avión estalla en el aire y cae, pero todavía no ha terminado. Todas las restricciones son liberadas. Alucard se adhiere al fuselaje entero como un fantasma y ante el rostro aterrorizado de Rip se precipita directamente hacia el portaaviones en el mar. Una explosión estremecedora sacude el lugar. El portaaviones arde en llamas y el avión de reconocimiento queda erguido sobre la cubierta como una enorme cruz, destruyendo el símbolo nazi. El rey de los no muertos aparece lentamente entre el fuego. Con un solo movimiento, Alucard destruye el portaaviones entero. Su figura se acerca a Rip como la muerte misma. La tiradora de la bala mágica acaba enfrentando su destino: ser llevada al infierno por el demonio Samiel. Rip contempla aterrada cómo Samiel extiende la mano hacia ella, entre las llamas infernales, mientras su cuerpo queda inmovilizado. Por suerte para ella, sus compañeros reaccionan y disparan todas sus armas contra Alucard. Todavía falta un poco para el tiempo establecido, y hasta entonces deben resistir, pero eligieron mal a su oponente. Por más intenso que sea el fuego de disparos y explosiones, no pueden impedir que Alucard se regenere. Su cuerpo se retuerce hasta convertirse en una forma monstruosa, y en un instante despedaza a toda la unidad. El tiempo establecido se cumple, pero en el lugar ya no queda nadie, salvo Rip, que tiembla de miedo. Alucard pisa y rompe el reloj y vuelve a colocarse frente a ella. Cuando Samiel llegue ante ti, ¿qué harás? Rip reúne valor, se seca las lágrimas y apunta su arma contra Alucard. El mosquete dispara y acierta en el hombro de Alucard. Luego vuelve a atacar varias veces el mismo objetivo. Rip grita que Alucard se vaya al infierno. Alucard vuelve a quedar acribillado y la fuerza de los impactos lo empuja poco a poco hacia el borde de la cubierta. Pero los disparos se detienen de repente. Alucard atrapó la bala con la boca y la muerde hasta destruirla. Rip queda completamente aterrada. Alucard la toma del cuello, introduce el cañón del arma en su pecho y deja que grite y se retuerza. Luego, su cuerpo se divide como una araña y extiende varias manos para sujetarla con fuerza. Él se arrastra por el suelo y lame la sangre fresca. Finalmente, muerde el cuello de Rip. Todo lo que Alucard hizo fue transmitido por Schrödinger al mayor. En realidad, Rip solo era un señuelo usado por el mayor para alejar a Alucard. Alucard era como un río de muerte atravesado frente a ellos, y gracias al sacrificio de Rip encontraron la forma de derrotarlo. El mayor le expresa a Rip su más profundo respeto. Bajo la luna de sangre, Alucard abre una sonrisa enorme y se ríe con locura. El último batallón es un grupo de dementes en toda regla. Para ellos, que pasaron medio siglo escondidos en la oscuridad, una guerra común ya no puede satisfacerlos. Lo que desean es una guerra parecida al infierno. El mayor pronuncia un discurso lleno de pasión. Ellos harán que todos los que olvidaron la guerra recuerden el sabor del miedo. Un cuerpo de combate formado alrededor de 1000 vampiros quemará el mundo hasta reducirlo a cenizas. Ellos crearán el infierno.
Las líneas de comunicación de todo Reino Unido quedan cortadas. En el sur de Londres se detecta una flota de dirigibles. La guerra comienza oficialmente. Esa noche los habitantes de Londres ven como dirigibles inmensos cubren el cielo. El mayor empieza a distribuir las tareas de combate. Su objetivo es derrotar a la Orden Hellsing y a Alucard. Sorin lleva a la unidad de avanzada hacia el cuartel general de la Orden. Primero deben evitar un ataque frontal y esperar la llegada del grueso de las fuerzas. Sorin está lleno de confianza y cree que sin Alucard, la Orden no representa una amenaza. Pero el mayor le advierte que no subestime a Íntegra ni a Ceras. Íntegra es la descendiente de la familia de cazadores de vampiros más poderosa de la historia y es la ama reconocida por el propio Alucard. En cuanto a Ceras, dentro de ella hay un poder que ni siquiera ella misma ha notado. Por ahora, lo que deben hacer es volar Londres entero. Los habitantes levantan la cabeza y observan cómo los laterales de los dirigibles se abren lentamente, liberando incontables misiles que salen disparados hacia todos los rincones de la ciudad. Casi en un instante, Londres queda convertida en un mar de fuego. La gente ni siquiera alcanza a escapar antes de ser reducida a cenizas, pero eso no es suficiente. Las tropas de primera línea descienden como meteoros. Todos contemplan emocionados el estado infernal de Londres. Mientras tanto, en el centro de mando, el general que ya se había convertido en vampiro toma la sala de operaciones con sus tropas. Planea secuestrar a Íntegra y llevarla ante el mayor para reclamar mérito. Frente a la amenaza de las armas, Íntegra se limita a sonreír. Un vampiro recién nacido se atreve a actuar con arrogancia delante de ella. Tal como era de esperarse, al segundo siguiente, la mano que apuntaba a Íntegra con un arma es cortada por los hilos. Walter despedaza con total tranquilidad a todos los rebeldes presentes, mientras Íntegra no parpadea ni una sola vez. Toda la ciudad de Londres está siendo atacada. Todas las instalaciones militares del país perdieron contacto. Las Waffen SS alemanas descienden desde los dirigibles. En menos de media hora tomarán el centro de mando. Íntegra le pide al general Penwood que evacúe. Aunque el general es débil e incompetente, en ese momento de vida o muerte, se muestra sorprendentemente firme. Aunque la función de mando de ese lugar está casi paralizada, puede que en algún momento llegue una orden. Puede que alguna base necesite su dirección. Él es el comandante de ese sitio y no puede marcharse. Sabe que es un hombre inútil, que llegó a su puesto gracias a su familia y que siempre aceptó de forma pasiva las posiciones y tareas que otros le dieron. Pero esta vez, de verdad quiere cumplir su misión. Le pide a Íntegra que se marche cuanto antes, porque ella tiene una misión que solo la Orden Hellsing puede cumplir. Íntegra le entrega al general una pistola especial contra vampiros. El general no quiere ver morir a sus subordinados y también les pide que evacúen, pero no se da cuenta de que sus palabras acaban de reunir otra vez los ánimos dispersos de todos. Los presentes en la sala de mando recuperan la determinación e Íntegra se marcha tranquila. Las calles quemadas de Londres forman el símbolo nazi. Las Waffen SS masacran la ciudad sin control. Las personas asesinadas por vampiros se convierten en ghouls y atacan por todas partes. Londres entero parece un infierno en la tierra. Los demonios se ríen a carcajadas y la policía común no puede frenarlos en lo más mínimo. Walter conduce para llevar a Íntegra de regreso a la sede de la Orden y su ubicación pronto es descubierta por las SS. En la radio del auto suena la voz del general Penwood. Poco después de que Íntegra se fuera, el centro de mando cayó por completo. Todos fueron asesinados y solo queda el general, que antes de morir transmite su última orden a todos los soldados: resistir y cumplir la misión. El general saca un control remoto para suicidarse, pero el miedo le impide presionar el interruptor. Entonces mira la pistola que Íntegra le dio y recuerda la primera vez que se encontraron. En aquel entonces, Íntegra, que acababa de heredar el liderazgo de Hellsing, todavía era una niña, pero ya mostraba la misma presencia y determinación que su padre. La puerta de la última línea defensiva es destruida. Los nazis entran y rodean al general con sus tropas, pero el general sonríe. La sala de mando estaba llena de explosivos desde el principio. Incluso después de recibir 2 disparos, el general presiona el interruptor con firmeza. Ante la mirada aterrada de los enemigos, todo el edificio queda reducido a cenizas. En la transmisión de radio solo queda un ruido cortado y vacío. Walter lleva el auto al límite de velocidad, atropella ghouls y avanza hacia la sede de Hellsing, pero el camino frente a ellos está bloqueado por las llamas. Walter baja con expresión seria y le ordena a Íntegra dar la vuelta y escapar a toda velocidad. Con su fuerza no sabe cuánto tiempo podrá detener al enemigo. Íntegra entiende que es la única opción, así que no pierde tiempo y se marcha conduciendo. Le ordena a Walter que regrese con vida. La figura del capitán Hombre Lobo aparece lentamente entre las llamas. Los hilos invencibles de Walter quedan atrapados con firmeza en sus manos. Detrás del capitán se encuentra el dirigible en el que viaja el mayor. La situación de Íntegra también es extremadamente peligrosa. Después de que localizan su posición, todas las SS de Londres avanzan hacia ella como una marea. La artillería bombardea sin descanso. Aunque el auto va a toda velocidad, sigue siendo solo un auto y pronto queda completamente destruido al costado del camino. Un vampiro salta sobre el techo y blande una bayoneta contra Íntegra, pero con un destello plateado, su cabeza cae primero. Íntegra desenvaina su espada y enfrenta con firmeza a los vampiros que la rodean. Los vampiros se burlan de su resistencia inútil. Sin embargo, al segundo siguiente, uno de ellos es atravesado por incontables bayonetas. Las páginas caen por todas partes. El padre Anderson aparece frente a Íntegra, junto con Heinkel y Yumi de Iscariote 13. Su misión original era solo vigilar el desarrollo de la situación, pero al ver a Íntegra, herida y aún así gritando
luchando contra un ejército de monstruos, Anderson no pudo contenerse. Esos son sus verdaderos enemigos. Solo Iscariote 13 tiene derecho a derrotar a la Orden Hellsing y a Íntegra. Nadie más puede hacerlo y no permitirán que nadie se entrometa. Los fanáticos seguidores de Dios aparecen uno tras otro. Los traidores recitan la Biblia y comienzan una masacre unilateral contra el ejército de no muertos. Íntegra, que originalmente era el centro del incidente, queda reducida a espectadora. Reino Unido arde en llamas y Londres está casi destruida por completo. Estados Unidos también se encuentra sumido en el caos. Durante una reunión del Congreso, el asistente del presidente se convierte de pronto en vampiro y asesina a 13 personas, entre ellas el presidente y varios miembros del gabinete. La Casa Blanca queda envuelta en fuego. El Vaticano observa la batalla desde la distancia. Los cruzados esperan en la costa completamente preparados. Enrico es ascendido por el Papa en arzobispo y nombrado comandante supremo del ejército cruzado. Ellos avanzarán sobre Reino Unido cuando la situación esté en su punto más caótico, para matar a todos los herejes y monstruos. Él, que alguna vez fue despreciado por todos como un monstruo, ahora logró convertirse en arzobispo. Mientras Enrico disfruta de su triunfo, un subordinado le entrega un montón de informes. El portaaviones británico en llamas del Atlántico se mueve hacia Reino Unido. Alucard se acerca. Enrico considera que no es una amenaza. Con una orden, sus fuerzas avanzan. No importa si se trata de la Orden Hellsing o del último batallón, el vencedor final serán ellos. Una enorme cantidad de helicópteros armados vuela hacia el infierno, al otro lado del océano. Alucard se mantiene de pie en la proa del barco, regresando a Londres sin prisa. Iscariote 13 termina de masacrar a los monstruos que rodeaban a Íntegra. Íntegra, que acaba de recibir una ayuda inesperada, simplemente se da la vuelta y se marcha. Heinkel le apunta con un arma y le exige que entienda su situación. Ahora está capturada por Iscariote 13. Íntegra no le da ninguna importancia, incluso le pide a Heinkel que le encienda el cigarro. Ella solo quiere volver a casa. ¿Qué van a hacerle? Si quieren disparar, que disparen. Si no van a disparar, entonces se va. Su actitud despreocupada deja a Heinkel sin forma de reaccionar. Anderson, por razones que solo él entiende, no solo desobedece la orden de Enrico y deja ir a Íntegra, sino que además la escolta de regreso a casa tal como ella pidió. La flota de Sorin está a punto de llegar al cuartel general de Hellsing. También cuentan con el apoyo de 24 cazas modificados. Justo cuando Sorin se prepara con confianza para atacar la sede, los cazas explotan ante sus ojos como fuegos artificiales. En apenas unos segundos, los 24 aviones son aniquilados. Nadie alcanza a reaccionar. Al revisar, descubren que los disparos provinieron del cuartel general de Hellsing. ¿Qué clase de persona puede destruir 24 aviones en un instante? Sorin, furiosa, enciende los reflectores e ilumina la sede de la orden. Ceras está de pie en el techo, cargando una ametralladora pesada imposible de manejar para un humano. En su espalda lleva varias balas de 30 milímetros con alcance de 4000 metros. En la sala de mando, Bernadotte habla sin parar con Ceras sobre Londres. Él odia esa ciudad, pero la gente que vive allí es amable y sencilla. Son inocentes. Ni la guerra, ni los nazis, ni los vampiros tienen nada que ver con ellos. Pero ahora todas esas personas se convirtieron en cadáveres o en seres que devoran cadáveres. Ceras no puede soportarlo, así que va a vengar a Londres. Prepara la ametralladora y apunta a la flota aérea enemiga. Los proyectiles del cañón, cargados con la determinación de venganza de Ceras, salen disparados hacia las tropas de Sorin. Frente a ese fuego aterrador, dirigibles tan grandes no tienen forma de esquivar. Muy pronto quedan gravemente dañados. Sorin ordena aumentar la potencia y aterrizar por la fuerza, chocando contra el cuartel general de la orden. El dirigible envuelto en humo negro se dirige hacia ella, pero Ceras no tiene intención de esquivar. Toma munición incendiaria y dispara contra el dirigible. Tras una explosión violenta, la nave pierde por completo el control y se desvía de su trayectoria. Finalmente se estrella cerca de la sede de Hellsing, pero esto todavía no termina. Esos seres salieron arrastrándose del infierno. Los demonios escapan en el instante en que el dirigible cae. Ceras lanza los suministros y deja el resto en manos de los mercenarios. Con un ejército inmortal, uno podría avanzar sin obstáculos. Ceras usa el cañón para derribar el dirigible de combate nazi, pero justo cuando la nave se estrella, esas criaturas inhumanas salen del mar de fuego. Hay 42 sobrevivientes. Más de la mitad del armamento pesado fue destruido, pero ellos siguen fanáticos y con la moral alta. Con una orden de Sorin, los soldados se lanzan como bestias. Corren hacia el cuartel general de Hellsing. Ceras se retira para reabastecerse y Bernadotte, junto a sus mercenarios, toman el campo de batalla. Los vampiros poseen reflejos y capacidades físicas superiores a los humanos, una intención asesina salvaje, una fuerza aterradora, la capacidad de espiar el corazón de las personas, movimientos ágiles y cuerpos resistentes a las armas. El ejército de vampiros corre hasta las cercanías del castillo. De pronto, el suelo bajo sus pies se detiene y se escucha una explosión enorme. Varias minas de gran potencia estallan debajo de ellos. El peligro obliga a los vampiros a frenar su avance, y eso era justo lo que esperaba Bernadotte. Presiona el control remoto y las minas colocadas alrededor explotan al instante. Una gran cantidad de esferas metálicas sale disparada y atraviesa cuerpo tras cuerpo. 60 minas direccionales con rodamientos detonan al mismo tiempo. Es un ataque que ni siquiera los vampiros pueden esquivar. Bernadotte sigue dando órdenes. Desde el tercer piso se lanzan grandes cantidades de munición incendiaria. El escuadrón de fusileros concentra todo su fuego alrededor de un único objetivo, formando una barrera de disparos cerrada y completa. El ataque
enemigo se ve obligado a detenerse y los vampiros quedan inmóviles en la pendiente. A Bernadotte no le importa qué truco usen, si se atreven a acercarse, morirán. Frente a un fuego tan aterrador, humanos comunes ya se habrían retirado, pero ellos no son humanos, son monstruos. En la palma de Sorin aparece un ojo extraño, coloca la mano sobre el suelo y murmura palabras incomprensibles. Una gran cantidad de materia violeta y aterradora, mezclada con tatuajes, surge de su cuerpo. Finalmente se condensa en un gigante con el aspecto de Sorin. Los mercenarios, completamente impactados, dejan de disparar y permiten que los vampiros avancen hacia la sede. En la sala de mando, Bernadotte no entiende por qué sus hombres dejaron de atacar. Sale apresurado a exigir una explicación, pero se encuentra justo con el rostro de Sorin mirando desde la ventana. Todos quedan paralizados por el miedo, incluso dudando de si están despiertos. Se preguntan si esa Sorin frente a ellos es una ilusión. Entonces Sorin levanta una guadaña y la baja con fuerza, partiendo el edificio de la Orden en dos. Los mercenarios aterrados no alcanzan a escapar y mueren aplastados por las piedras que caen. Sorin sigue atacando y destruyendo todo dentro del edificio. Frente a una escena tan imposible de imaginar, los mercenarios casi pierden toda capacidad de resistencia. Muchos terminan con brazos y piernas destrozados mientras gritan de dolor. El rostro feroz de Sorin observa fijamente a todos. Ceras cae de rodillas, aterrada hasta quedar casi en blanco. Pero en el fondo de su mente recuerda la voz de Alucard. Un humano estaría acabado en una situación así, pero ella no es humana. Al renunciar a los dos ojos humanos, tiene otro ojo diferente. Los ojos de Ceras se vuelven de un rojo sangre. Cuando vuelve a abrirlos, ya no hay ningún gigante ni ningún edificio partido en dos frente a ella. Todo era una ilusión creada por Sorin. Ceras descubre que no puede despertar a sus compañeros atrapados en la ilusión, así que toma su arma y apunta a Sorin desde muy lejos. Varios disparos rasgan el rostro de Sorin y la enorme ilusión desaparece. Todos recuperan la calma, pero ya es demasiado tarde. Durante el tiempo en que la ilusión los desorientó, las tropas vampíricas pisaron las hojas del suelo y entraron por la fuerza por la puerta principal de la Orden. Sin la supresión del fuego, no son rivales para ellos. Bernadotte solo puede hacer todo lo posible por dirigir a sus hombres para mantener la defensa del cuartel. Le ordena a Ceras que los mate a todos antes de que el enemigo los haga pedazos. Los mercenarios le dan una palmada a Ceras y le confían su última esperanza, que no muera. Nadie tiene permitido morir. Ceras acepta la orden y se marcha. Los mercenarios miran su espalda y comentan que es una buena chica. Permitir que una chica así muera dejaría a los hombres sin honor, incluso en el infierno. Todos entienden que esta será su última batalla. Ese lugar será su tumba, el sitio donde entregarán sus vidas. Son perros de guerra, y así es como deben morir. Londres parece un infierno en la tierra. Frente a los vampiros, los mercenarios son como hormigas fáciles de aplastar. Cuando Bernadotte era niño, sus compañeros lo discriminaban por ser hijo de un asesino. Decían que toda su familia ganaba dinero matando gente en guerras. Su familia fue de mercenarios durante 8 generaciones. Su padre aceptó trabajos peligrosos para criarlo y murió en Colombia. Su abuelo también manchó sus manos con la sangre de innumerables personas. Él no entendía por qué la gente iba a matar. Su abuelo le dijo que los mercenarios matan por dinero. Quienes los contratan tienen todo tipo de razones, pero los mercenarios no entienden esas cosas. Solo saben que eso es importante para sus empleadores. Por dinero arriesgan la vida en campos de batalla de todo el mundo. Por dinero matan o son asesinados. Unos cuantos billetes terminan siendo más importantes que sus propias vidas y las de los demás. Visto así, su familia sí era una familia de basura y no había nada que hacer si lo acosaban en la escuela por eso. Pero cuando creciera, lo entendería, porque era descendiente de mercenarios. Y el Bernadotte, adulto, realmente lo entendió. Ellos son un grupo de criminales que arriesgan la vida por dinero. Los mercenarios son mutilados, les arrancan los brazos y les cortan la cabeza. Dentro del cuartel, el suelo está cubierto de cadáveres y sangre. Las fuerzas restantes se repliegan hacia la sala de la mesa redonda para su última defensa. El escuadrón de Pip sufre bajas terribles y solo queda un hombre resistiendo con tenacidad. El hombre de lentes rechaza la orden de Bernadotte de regresar. Resistirán hasta el último momento. Bernadotte aprieta los dientes y ordena a sus hombres mantener la defensa, pero no todos los mercenarios son como él, dispuestos a enfrentar la muerte. Un rubio grita que ya no quiere seguir luchando. Íntegra y Alucard los abandonaron. Está harto y quiere irse. Bernadotte, por supuesto, no le permite marcharse. Tampoco puede irse. Ese lugar es su tumba. Su lápida es esa mansión y su guardiana es Íntegra. Mercenarios que murieron con honor destruyendo las fuerzas malignas nazis volverán a dormir aquí. Ese será su epitafio. Bernadotte agarra al rubio del cuello y lo reprende a gritos. Pase lo que pase, debe morir como corresponde. Él se hizo mercenario por gusto, entonces debe luchar hasta morir por ese gusto. Además, todavía no han llegado al punto de morir inevitablemente. La persona encargada del contraataque ni siquiera empezó a moverse. La batalla de los mercenarios sigue siendo brutalmente desigual. Sorin se burla de la fuerza de la orden, diciendo que no es gran cosa. El hombre de lentes intenta atacar a Sorin por sorpresa, pero un soldado cercano lo detiene. Sorin extiende la mano y el hombre de lentes es arrastrado al instante a una ilusión. Tras un destello blanco, vuelve a estar en su propia casa. Frente a él aparece su hijo, que ya había muerto. Aunque sabe que es una ilusión, no puede evitar hundirse en ella. Suelta el arma y abraza a su hijo. Sorin aprovecha para aparecer detrás de él y lo corta en dos con un solo golpe. Los monstruos disfrutan sin pudor los cadáveres de los muertos e incluso juegan a adivinar sus grupos sanguíneos. Pero mientras se burlan, una bala llega volando y le revienta la cabeza a uno de ellos. Ceras carga su cañón y dispara como una
demente. Los vampiros que actuaban con arrogancia frente a los humanos no tienen forma de defenderse y quedan reducidos a una masa destrozada. Ningún vampiro, sin importar desde qué dirección venga, puede escapar de sus ojos. Al ver los cadáveres de sus compañeros en el suelo, la ira de Ceras arde con fuerza. Quiere matar a todos los enemigos sin dejar uno solo. Los vampiros eliminan a todas las tropas dentro del edificio y finalmente se acercan a la sala de la mesa redonda. La barricada de madera no puede resistir una granada y pronto se abre una brecha. Ellos ya no tienen munición y las bajas son enormes. Bernadotte confía en que Ceras regresará para apoyarlos, pero el enemigo no pelea con honor y saca un lanzacohetes. La puerta estalla y la escena se vuelve casi indescriptiblemente brutal. El subcomandante muere con medio cuerpo destrozado e incluso Bernadotte queda gravemente herido. En la habitación casi no queda nadie capaz de luchar. Sorin sigue ordenando a sus hombres bombardearlos con artillería. Solo estará satisfecha cuando los reduzca a cenizas. La mano de uno de sus subordinados se acerca poco a poco al gatillo del lanzador, pero en el momento decisivo, una bala llega desde atrás y le destroza la cabeza. Ceras atraviesa la pared cargando el cañón. Llegó como prometió, después de matar ella sola a todos los enemigos. Los vampiros que invadieron la sede de Hellsing fueron eliminados por ella, y solo queda Sorin. Pero Ceras también se quedó sin munición. Sorin repite su viejo truco y libera otra ilusión. Aunque Ceras sabe que es falsa, inevitablemente queda atrapada en ella. Su padre era policía, pero por ser demasiado honesto, fue asesinado por delincuentes que buscaban venganza. Su madre la escondió dentro de un armario y también murió por un disparo. Al ver cómo los delincuentes asesinaban y pisoteaban a su padre, la pequeña Ceras tomó un tenedor y se lo clavó en el ojo a uno de ellos. Luego, recibió un disparo en el abdomen y quedó agonizando. Los delincuentes violaron el cadáver de su madre frente a ella. Ceras sobrevivió de milagro y fue enviada a un orfanato, pero su carácter solitario y conflictivo hizo que no encajara con nadie. De adulta, Ceras siguió el mismo camino que su padre y se convirtió en policía. Su instructor pensaba que ella se limitaba a sí misma y anulaba todo su potencial, pero cada vez que Ceras cerraba los ojos, su mente se llenaba con la imagen terrible de la muerte de su madre. Atrapada en sus recuerdos, Ceras llora sin poder contenerse. Sorin aprovecha el momento y le corta el brazo izquierdo. Ceras despierta por el dolor intenso. Sorin vuelve a colocarse detrás de ella y le corta la espalda de un golpe. Al ver que Ceras todavía intenta arrastrarse hacia adelante, Sorin se ríe como una demente, pisa con fuerza su cabeza y le arranca cruelmente un ojo. Eso era todo lo que podía hacer. No se parece en nada a la leyenda. Dicho esto, levanta la guadaña para acabar con Ceras, pero en ese momento, Bernadotte aparece de repente y golpea el rostro de Sorin con un objeto. Luego dispara varias veces y usa humo para cargar a Ceras y retirarse, pero no esperaba que aún quedaran vampiros vivos. Uno de ellos toma un arma cercana y dispara contra la espalda de Bernadotte. Su abdomen queda empapado en sangre. Aún así, no suelta a Ceras. Con las últimas fuerzas, sigue llevándola paso a paso. De pronto, una hoja atraviesa su cintura y abdomen. Sorin le arrojó su guadaña. Esta vez, Bernadotte ya no puede resistir y cae junto a la pared. Nunca imaginó que Ceras, a quien fue a salvar, terminaría siendo salvada por él. Ceras se arrastra a tientas hacia Bernadotte y él le sostiene la cabeza para darle un profundo beso. Bernadotte le pide que no llore y que se lo coma. Ella es una buena chica. Murió protegiéndola, así que no se arrepiente de nada. Bernadotte se desliza contra la pared y deja de respirar por completo. Los recuerdos de los momentos que compartieron aparecen frente a Ceras. Ella abraza con fuerza el cadáver de Bernadotte y llora con desesperación. Sorin se burla sin control de Bernadotte, llamándolo un insecto débil. Sus refuerzos han llegado. Sorin vuelve a extender la mano para usar su ilusión, pero Ceras entra en una furia como nunca antes. Gritando que no puede perdonarla, abre sus colmillos y muerde el cuello de Bernadotte, bebiendo su sangre desesperadamente. La sangre de Bernadotte derramada en el suelo regresa y envuelve todo el cuerpo de Ceras. Sus ojos vuelven a abrirse. Su brazo izquierdo perdido se convierte en una masa fluida como la de Alucard. La barrera ilusoria de Sorin se rompe en un instante. Después de mirar profundamente a Bernadotte una última vez, Ceras fija una mirada feroz en el enemigo frente a ella. El ejército de monstruos que se pavoneaba en el campo de batalla y no temía a la artillería empieza a temblar. Tienen miedo. Miedo de una chica cubierta de heridas. Todo ocurre casi en un instante. Ceras, como una bestia, mata a las tropas de las SS frente a ella. Luego agarra la cabeza de Sorin y la aplasta contra el suelo con violencia. Incluso muerde y arranca el puño que Sorin le lanza. Ceras presiona la cabeza de Sorin una y otra vez, como si quisiera hundirla hasta lo más profundo de la tierra. Sorin lucha y coloca su mano ilusoria sobre el rostro de Ceras, intentando usar otra vez los recuerdos para hacerla colapsar. Pero lo único que ve son fragmentos relacionados con Bernadotte. La sangre es una moneda que mide el valor del alma. Al absorber la sangre de Bernadotte, Ceras también lo integró en su propia alma. Schrödinger aparece de pronto desde un fragmento. Vino a transmitirle a Sorin una orden del mayor. Sorin desobedeció las órdenes militares y actuó por su cuenta, causando pérdidas innecesarias. Por eso han decidido abandonarla. Apenas termina de hablar, Ceras toma la cabeza de Sorin y la arrastra con fuerza contra la pared. La potencia es tan brutal que le borra la cabeza por completo. Luego, el cuerpo de Sorin se envuelve en llamas azules y desaparece por completo. Ceras mira a Bernadotte por última vez y se despide de los dos mercenarios sobrevivientes. Ella y Bernadotte hicieron una promesa: derribarían juntos a los nazis. Así que ahora parte para derrotarlos. Los mercenarios saludan solemnemente a Ceras. Su brazo izquierdo se transforma en un ala y cruza el cielo
cielo como un meteoro rojo sangre. Londres es un infierno de muerte, pero entre el fuego y la sangre aparecen en el cielo unas alas santas y angelicales. Sin embargo, esos ángeles no vinieron a salvar a nadie. Los cruzados del Vaticano llegan a Londres para exterminar tanto a la ciudad como a los monstruos. Comienza oficialmente una batalla caótica entre creyentes y un ejército de monstruos. El mayor, de pie en el dirigible, dirige con fervor la Sinfonía de la Guerra. Los helicópteros del Vaticano lo localizan rápidamente y abren fuego, pero al segundo siguiente, los helicópteros son cortados en pedazos por hilos extremadamente finos. Walter, convertido en un mayordomo rejuvenecido, aparece detrás del mayor. Las tropas del Vaticano masacran sin control a civiles indefensos en las calles. Para ellos, el mejor protestante es el protestante muerto. Ante la traición repentina de Enrico, Íntegra aprieta los dientes de rabia. El hombre se ha embriagado por completo con el poder y la autoridad. Anderson también percibe que la fe con la que Enrico servía a Dios empieza a tambalearse, y eso lo irrita profundamente. Heinkel recibe la orden de arrestar y encerrar a Íntegra. En un instante, decenas de armas apuntan hacia ella. Al segundo siguiente, una luz roja cae del cielo. Ceras se coloca frente a Íntegra para protegerla. El cuartel general fue atacado y aniquilado. Ceras bebió la sangre de Bernadotte y se convirtió en un monstruo verdadero. Ceras y Anderson quedan frente a frente, en una tensión absoluta. Entonces, como si de pronto sintieran algo, ambos miran hacia atrás. Londres empieza a cubrirse de niebla. Un barco fantasma remonta el Támesis. Alucard, con 2 pistolas en las manos, está de pie en la proa. Como un espectro, salta hacia el centro de los cruzados que se enfrentan al ejército de monstruos. Anderson y el capitán Hombre Lobo aparecen casi al mismo tiempo. Se forma un equilibrio de 3 fuerzas. El ejército monstruoso nazi conserva 572 soldados. Los cruzados del Vaticano conservan 2.875. La Orden Helsing conserva 3 integrantes. El escenario está listo. Los actores ya están en su lugar. ¿Quién será el vencedor final? Íntegra le da una orden a Alucard. Con lanzas de plata, teñir de rojo al ejército blanco. Con cañones de hierro negro, teñir de rojo al ejército negro. Teñir de rojo todo lo que pertenezca al enemigo. Buscar al enemigo y destruirlo. Masacrarlos a todos. No permitir que salgan vivos de esta isla. Las restricciones se liberan temporalmente. Alucard exhala y comienza a recitar. Sobre el barco fantasma, un ataúd negro muestra su presencia. En ese instante, todos los presentes sienten lo mismo. Si no destruyen a Alucard, ocurrirá algo terriblemente peligroso. Todos se lanzan contra él como locos, pero no sirve de nada. Mientras Alucard recita, el ataúd se abre lentamente. Incontables ojos rojos aparecen. El cuerpo de Alucard vuelve a transformarse en una niebla de sangre. Cartas y balas salen disparadas desde allí. Tubalcain y Rip, asesinados por Alucard, regresan en forma de espíritus. La sangre, como un río desbordado, cubre en un instante las calles de Londres. Incontables muertos emergen luchando desde el río de la muerte. La sangre es la vía del alma, la moneda de la vida. Beber sangre es una forma de comerciar con la vida y significa tomar una existencia entera como propiedad. Hasta ahora, Alucard devoró innumerables vidas, tantas que su río de la muerte está abarrotado. No es extraño que nadie pueda matarlo. Alucard regresa a su forma más primitiva. Detrás de él se alinea el ejército de su principado, soldados, civiles, vencedores y nobles. Los incontables espíritus forman un torrente de cadáveres que devora todo a su paso. Él es la muerte misma y nadie puede resistirse. Enrico queda paralizado por el miedo, pero se niega firmemente a retirarse. Después de todo, él es arzobispo. Apenas termina de hablar, su aeronave es alcanzada y cae. Enrico golpea con fuerza contra el suelo y frente a él está el aterrador ejército de cadáveres. Pero al ver que los muertos no pueden atravesar el cristal especial que lo protege, se ríe con arrogancia. Sin embargo, su alegría dura poco. Una hoja justa se eleva hacia el cielo y rompe el cristal. El propio Anderson destruye su última esperanza. Los muertos se abalanzan sin piedad y lo arrastran al río de la muerte. Enrico grita desesperado llamando al padre y al maestro, antes de ser atravesado por varias lanzas al mismo tiempo. Anderson recuerda la primera vez que vio a aquel niño. Decía que quería convertirse en alguien tan importante que todos tuvieran que mirarlo desde abajo. Pero al final terminó convertido en un ideal lamentable, muriendo en tierra extranjera. Anderson ordena a sus subordinados retirarse inmediatamente al Vaticano para proteger al Papa y al catolicismo. Él se quedará para matar a Alucard. Ahora es el mejor momento. Alucard liberó por completo todas las vidas que poseía. Es como un castillo cuyos soldados salieron todos al combate, mientras el señor permanece solo en el interior. El Alucard de ahora está verdaderamente solo. Ese probablemente era el verdadero objetivo del mayor. Todo lo ocurrido fue un sacrificio preparado para derrotar a Alucard. Alucard se inclina ante Íntegra, mientras detrás de él quedan los enemigos atravesados por innumerables lanzas. Frente a esa forma de Alucard, Ceras siente algo de miedo, pero él solo le acaricia la cabeza con suavidad. El padre Anderson, cuchillas en mano, se lanza otra vez contra Alucard para continuar el duelo entre enemigos destinados que no pudieron terminar. Entre choques de armas, Alucard y el sacerdote pelean de igual a igual. Que un cuerpo humano pueda entrenarse hasta ese punto incluso
sorprende a Alucard. Las bayonetas que Anderson arroja son destruidas una por una y su mano derecha queda atravesada. Alucard, con sus 2 pistolas en la mano, vuelve a tomar la forma del caballero vestido de rojo. Anderson avanza de frente contra la lluvia de disparos de Alucard. Aunque le destrozan parte de un brazo, no detiene su ataque. Sin embargo, Alucard salta con ligereza y se oculta bajo la protección del ejército del Río de la Muerte. El cuerpo del sacerdote es cortado y atravesado una y otra vez por balas mágicas y cartas. ¿Qué posibilidades tiene de derrotar a Alucard frente a aquella marea aterradora de cadáveres y a una esperanza casi inexistente? Anderson, aún así, no se rinde. Sujeta con los dientes su brazo atravesado y abre por la fuerza un camino de sangre entre el mar de muertos hasta llegar a Alucard. Alucard se maravilla. Los humanos son realmente los mejores. Espera que el sacerdote logre pararse frente a él y atravesarle el corazón de una forma magnífica. Pero después del mar de cadáveres aparece un grupo de hombres enormes. El ejército del Principado, completamente armado, avanza con lanzas para atravesarlo. De pronto, el ejército recibe una ráfaga de disparos y cae uno tras otro. La cabeza de uno de los hombres queda partida en 2. La unidad de sacerdotes armados de Heinkel no obedeció la orden de Anderson de retirarse, sino que eligió quedarse y seguir peleando. Así, bajo el liderazgo del sacerdote, esos fanáticos creyentes cargan explosivos en la espalda y se lanzan al infierno. Entre sangre y fuego, Anderson finalmente queda frente a la Alucard. De su ropa saca su último triunfo, la última reliquia desaparecida de Roma, el milagroso relicario que contiene el clavo de Helena. Al ver que Anderson pretende clavarse el clavo sagrado en el cuerpo, Alucard no puede creerlo. ¿Acaso quiere convertirse en un monstruo de Dios? Su batalla los arrastra hacia el final del infierno, pero un monstruo débil como él, que abandonó su humanidad, solo puede ser asesinado por humanos. La expresión de Alucard se vuelve profundamente triste. No quiere que el sacerdote se convierta en un monstruo como él, pero para Anderson, él ya no se considera humano desde hace mucho. Es solo una bayoneta, un representante que carga con el castigo divino. Si puede cumplir ese deseo, está dispuesto a entregar todo. El sacerdote grita y se clava el clavo sagrado en el corazón. Alucard, de forma inesperada, se enfurece, aprieta su pistola y apunta a la cabeza del sacerdote. Entonces un destello plateado aparece, y el brazo derecho y el cuello de Alucard son cortados al mismo tiempo. Alucard aprovecha el movimiento y dispara, atravesando la cabeza del sacerdote. La sangre del corazón salpica, ambos se inclinan hacia atrás al mismo tiempo, y al mismo tiempo recuperan el equilibrio. La sangre de Alucard vuelve a fluir hacia su cuerpo, mientras el rostro perforado del sacerdote queda cubierto por capas de espinas. Ya se ha convertido en un monstruo absoluto. La única forma de matarlo es destruir su corazón. Ambos son ahora seres inmortales, y los ataques fuera de sus puntos vitales no sirven de nada. Alucard aprovecha una oportunidad y dispara al corazón de Anderson, pero la bala impacta de lleno contra la Biblia. El sacerdote salta al aire, y espinas aterradoras se extienden sin control desde su espalda. Cubren a Alucard por completo como una tormenta. Alucard levanta su pistola hacia el cielo, pero el sacerdote se adelanta. Con una larga hoja desde arriba, parte la cabeza de Alucard en 2. De la herida crecen espinas, y Alucard cae de rodillas sin fuerzas. Él y los cadáveres del mar de muerte son consumidos por enormes llamas. La aparición de Alucard aniquiló a la mayor parte de las fuerzas nazis y cruzadas. Pero frente a una situación tan desesperada, el mayor no pierde la calma. El verdadero espectáculo apenas comienza. Todo está dentro de sus cálculos. Ordena que las fuerzas restantes se reúnan, se armen y lancen el ataque final. Frente a semejante demente, el comandante de la marina alemana que lo acompañaba ya está harto. Ellos siguieron al mayor por odio hacia Inglaterra, pero esto ya no es una guerra. No permitirá que sus subordinados mueran en vano. Al mayor no le importa. Con una orden, sus monstruos entran y ejecutan al comandante en el lugar. Quien viene a derrotar a otros, primero debe convertirse en alguien imposible de derrotar. Además, todo sigue avanzando según el plan. Hasta ahora, ni un solo punto de esta guerra escapó de sus manos. Cuando Alucard todavía era humano, también fue un creyente devoto, pero cuando fue usado como esclavo sexual y sufrió tormentos, Dios nunca lo salvó. Así, su fe empezó a deformarse poco a poco. Al crecer y convertirse en conde, lideró al ejército del Principado en rebelión. Dios no ayuda a quienes solo suplican ayuda, porque eso no es rezar. La batalla es la verdadera oración. Solo después de una matanza interminable llegará el reino de Dios y Dios descenderá desde el cielo. Pero al final, Dios nunca descendió. Por su fe, su ejército y su pueblo murieron, y él fue llevado al cadalso. En el instante en que el hacha descendió, lamió la sangre del suelo y se convirtió por completo en un monstruo sin salvación. En medio de la oscuridad, Alucard escucha vagamente que alguien lo llama. Sera sujeta con fuerza la hoja que está a punto de partir a Alucard en 2. Las espinas y las llamas empiezan a rodearle rápidamente el cuello. Su mundo está ardiendo y está a punto de consumirse por completo. Seras intenta una y otra vez despertar la conciencia de Alucard. Finalmente Alucard le responde. El rey de los no muertos rompe de un tirón la hoja y las espinas que lo sujetaban. Si esto hubiera ocurrido hace 500 años, si el sacerdote todavía fuera humano,
hermano, él habría entregado con gusto su corazón. Pero ahora ya no puede hacerlo. El sacerdote ya no puede derrotarlo. Los monstruos solo pueden ser derrotados por humanos. Alucard vuelve a la forma que tenía cuando Íntegra lo encontró por primera vez y se lanza rugiendo contra Anderson. Íntegra observa en silencio la batalla de Alucard y recuerda las palabras de su padre. En el mundo hay muchos monstruos, pero de verdad desean la vida eterna. La mayoría de ellos busca la batalla, deseando la muerte con una locura desesperada. El rey de los no muertos, Alucard, perdió su castillo, sus tierras, su pueblo, a quienes amaba y también su corazón. Hace mucho que lo perdió todo. No es más que un fantasma que sigue corriendo de combate en combate. Él es la existencia más triste. Alucard atraviesa una tras otra las espinas, ruge y hunde la mano en el pecho del sacerdote, arranca de raíz el corazón atravesado por la Biblia y lo aplasta con fuerza. Al ver al sacerdote en el suelo, reducido a medio cuerpo, Alucard se derrumba de pronto y se cubre el rostro mientras llora, pero lo único que puede derramar son lágrimas de sangre. Anderson era igual a aquel miserable que Alucard fue alguna vez. El sacerdote, con apenas un último aliento, se muestra muy tranquilo. Un demonio no debe llorar. No fue justamente porque no quería seguir llorando que se convirtió en demonio. Los humanos, cuando agotan sus lágrimas, se convierten en demonios y siguen así hasta morir. Él está por partir. ¿Hasta cuándo tendrá que vivir Alucard antes de dejar de necesitar seguir vivo? No falta mucho. Nos veremos en el infierno, mi enemigo eterno. El sacerdote sonríe, como si regresara al monasterio del Vaticano, aconsejando con ternura a los niños. Luego se convierte en un montón de cenizas. El cuerpo del sacerdote es aplastado de pronto sin piedad. Los hilos cortan el edificio destrozado, e Íntegra se sobresalta tanto que se le cae el cigarro. Quien aparece frente a ellos es Walter, el mayordomo rejuvenecido. Walter se burla sin escrúpulos de ellos por lamentarse por basura. Ceras piensa que Walter fue capturado y lavado de cerebro, pero no es así. Él decidió por voluntad propia matar a todos los presentes. Íntegra le pregunta a Walter por qué. Antes de que los dos terminen de discutir, la monja, furiosa porque el cuerpo del sacerdote fue pisoteado, desenvaina su arma y se lanza contra Walter. Al segundo siguiente, ella y su hoja son cortadas en pedazos. Heinkel se desespera y gira la cabeza, pero el capitán hombre lobo le dispara en la mejilla. Nadie puede interferir con la rebelión de Walter. Londres está sumida en el caos. Los miembros restantes de la mesa redonda escoltan a la reina hasta un refugio subterráneo, planeando escapar a Canadá en un submarino nuclear si la situación sigue extendiéndose. Además de la Orden Helsing, que se enfrenta directamente al ejército de monstruos, el gobierno británico tampoco se quedó inmóvil. Muy pronto limpian las bases de seguidores vampíricos y levantan una línea de bloqueo alrededor de Londres. Si el asunto no puede resolverse, el último recurso será bombardear con armas nucleares e implementar el plan de abandono de la capital imperial, Londres. Pero la reina confía en que todavía hay gente luchando en Londres. La hija de la familia Helsing definitivamente no se ha rendido. De la mesa redonda solo quedan dos personas protegiendo a la reina, y el traidor interno aún no ha sido descubierto. El presidente del consejo recuerda de pronto algo aterrador. Después de la muerte del anterior jefe de la familia Helsing, su hermano Richard intentó asesinar a la heredera íntegra para quedarse con la herencia. Él ya había notado la ambición peligrosa de Richard y le pidió especialmente al mayordomo Walter que protegiera a Íntegra. Pero aquella noche en que Richard atacó a Íntegra, donde estaba Walter. Al no contar con la protección de Walter, Íntegra, acorralada, liberó al Alucard sellado. Pero ¿qué pasaría si toda esa cadena de acontecimientos hubiera sido guiada deliberadamente desde las sombras? Y si el objetivo final de Walter siempre fue Alucard. Entonces, ¿desde cuándo empezó su traición? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? ¿O en Varsovia en 1944? Heinkel recibe un disparo que le atraviesa la mejilla y queda en el suelo gritando de dolor. Sin embargo, el capitán hombre lobo no parece tener intención de matarlo, solo le advierte que no se meta, le deja un botiquín y se marcha. Heinkel aprieta los dientes con odio y golpea el suelo sintiéndose impotente. Después de vendarse de forma improvisada, toma un arma y jura que matará a Walter. Alucard no entiende por qué Walter traicionaría a todos solo para recuperar la juventud. Él mismo había dicho que envejecer era uno de los placeres de los ingleses. Como anciano, era incontables veces más hermoso que ahora. Frente al pedido de Walter de combatir, Alucard responde que ambos son perros y los perros no pueden ladrar por su cuenta. Entonces se inclina y le pide a Íntegra que dé la orden. Con una sola palabra de Íntegra, él matará a todos sin dudar ni arrepentirse. Íntegra aprieta el puño, da una profunda calada a su cigarro y le da a Alucard una orden firme: buscar al enemigo y destruirlo. Aplastar a todos sus enemigos, sin importar quién sea el oponente, sin importar qué ocurra. Ya no quiere preguntar por qué. Si Walter traicionó, entonces es su enemigo. Un enemigo del Imperio Británico. Un dirigible aterriza frente a ellos. El mayor está completamente satisfecho con la decisión de Íntegra. Ahora, por fin, ella se ha convertido en su enemiga. Una rival importante con gran poder. Schrödinger abre la puerta de la cabina y le da la bienvenida a Íntegra. Alucard le ordena a Ceras acompañar a Íntegra para poner fin al sueño
sueño de 55 años de ese hombre. Él, por su parte, terminará la larga noche de Walter. Aunque ahora sea un enemigo, Ceras le agradece sinceramente a Walter por haberla cuidado. Íntegra desenvaina su espada y le dispara a Schrödinger en la cabeza. Adiós, Walter, y ahora muere. Incontables murciélagos vuelan alrededor de los dos. Alucard no había notado antes esto y empieza a burlarse de esas dos mujeres. Está bien, son mías, mi ama y mi subordinada, solo mías. Les molesta, les molesta. Ambos se lanzan al mismo tiempo contra el otro. Alucard ataca directo al rostro de Walter con la mano, pero los hilos de Walter se enrollan primero en su brazo. Con un tirón suave, todo el brazo queda cortado en pedazos. Luego Walter ata las piernas de Alucard y lo golpea violentamente una y otra vez. No existe un monstruo verdaderamente inmortal, así que seguirá matando a Alucard hasta que muera. Alucard cae pesadamente al suelo. Desde el humo se escuchan varios disparos, pero los hilos de Walter tejen una red cerrada e impenetrable que bloquea todas las balas sin dificultad. El cuerpo de Alucard se transforma en un sabueso de 100 ojos y abre sus enormes fauces ensangrentadas, pero Walter lo parte por la mitad. Alucard, oculto en la sangre, rodea a Walter en silencio y levanta el arma por detrás, pero tras un disparo, lo que cae es su propia mano. No debe olvidar quién diseñó esa pistola. Entonces alguien sale del cadáver del perro infernal. La muerte del perro alteró el nivel de control y Luke, que había sido devorado por el perro, revive. Pero antes de que Luke entienda qué está pasando, los hilos de Walter lo envuelven y lo convierten en una marioneta. En ese momento, a Alucard solo le queda una vida. El cuerpo de Walter también empieza a no resistir el precio de haber recuperado la juventud. Para su duelo contra Alucard, apostó todo lo que tenía, incluso entregándose a los nazis a cambio de un pago enorme que lo destruyó por completo. Todo por esa noche. El destino vuelve a barajarse. El casino abre una sola vez. La victoria o la derrota se decide ahora. Walter controla a Luke para atacar a Alucard una y otra vez. Alucard apuesta la última mitad de su perro infernal y vuelve a matar a Luke. Eso era exactamente lo que Walter estaba esperando. Actúa con rapidez, corta las extremidades de Alucard y lo deja colgado con firmeza en el aire. Walter, jadeando, toma una barra de metal y la clava en el corazón de Alucard. En teoría la victoria ya debería estar decidida, pero en el instante de atacar, siente que algo va terriblemente mal. Tal como esperaba, lo que mató no era a Alucard. En el último momento, Alucard absorbió la vida de Luke. Como un fantasma, aparece detrás de Walter y le golpea el rostro con el puño. Se burla de Walter, que se encoge cada vez más. Su mejor época ya terminó. Aunque se haya convertido en vampiro, no puede regenerarse ni recuperarse. ¿Qué hará ahora? Para ponerse a la altura de Walter, Alucard también adopta la forma de una niña. La esencia de la guerra no es más que una pelea de niños. Si no derrotas al otro, no puedes convertirte en tu verdadero yo. Para lograr su objetivo, Walter no dudó en pagar cualquier precio. Quería luchar contra él, porque de lo contrario no sabría cómo seguir avanzando. Tenía miedo de volverse inútil, miedo de envejecer y ser olvidado. No cambió desde hace 60 años. En el dirigible se escucha una explosión y Alucard se emociona de inmediato. Parece que Íntegra y Ceras ya empezaron a causar problemas. Ahora es el turno de la Orden Hellsing. Bajo la protección de Ceras, Íntegra camina sin miedo entre la lluvia de balas. Todos los enemigos que se cruzan en su camino son eliminados. Esos monstruos caminan hacia la muerte sonriendo. Ansían morir. Ceras, furiosa, les grita que si tanto querían morir, ¿por qué no se ahorcaron hace 50 años? La voz del mayor suena por los altavoces. Ellos no quieren morir sin sentido ni destruirse en vano. Por eso siguen luchando, buscando la muerte. Creen que en este mundo todavía existe un campo de batalla donde pueden pelear. Si quieren destruirlos, hará falta mucho más. De lo contrario, seguirán avanzando sin descanso, solo para llegar a la muerte. La existencia de la Orden Hellsing los llena de emoción, porque es digna de que arriesguen la vida y todavía más digna de ser exterminada por ellos. El capitán Hombre Lobo aparece frente a las dos. Ceras, con expresión seria, se coloca delante de Íntegra y le pide que vaya a buscar al mayor. Ella se encargará de esto. Al principio parece que será una batalla dura, pero el Hombre Lobo no intenta detener a Íntegra. Incluso le indica la dirección. Al parecer, su misión solo era detener a Ceras. Las llamas arden alrededor de los dos y ambos toman ametralladoras para dispararse con intensidad. Ceras puede transformar libremente su brazo, lo que le da bastante ayuda. Tras una serie de intercambios, los tentáculos afilados de Ceras alcanzan primero el rostro del capitán, pero aunque están a un paso de tocarlo, una fuerza misteriosa los detiene. El capitán levanta la cabeza y ya ha adoptado su forma de Hombre Lobo. Alucard se burla de Walter por haber elegido el bando equivocado. Pronto, su ama y su subordinada matarán a todos los enemigos y Walter morirá en sus manos. Él no quiere pelear de forma justa contra un traidor. El círculo mágico del brazo de Alucard se ilumina y toda la sangre de Londres fluye como un río hacia ellos. Alucard finalmente llegó a ese punto. El mayor sonríe ampliamente. Su victoria está asegurada. Para él, Alucard no es humano ni vampiro. Es una fortaleza en movimiento. Es el tirano que comanda el río Estigia. Entonces, ¿cómo se lo puede derrotar? Los vampiros pueden vivir eternamente y luchar para siempre, pero él no es vampiro y no se permitirá convertirse en uno. La inmortalidad es un cuento de almas comprado con sangre, pero su vida y su alma solo le pertenecen a él. No puede soportar compartir su vida ni unificar su alma con otros. Él es solamente él. Cada gota de sangre en su cuerpo le pertenece a él. Envidia el poder de los vampiros, pero no puede tolerar convertirse en uno. Por eso reconoció a Alucard como su enemigo destinado. Para ellos preparó todo durante 50
60 años. Cada cosa fue organizada para este único instante. Cuando Alucard libera el nivel 0 y suelta todas sus vidas, dejando solo a una persona dentro de la fortaleza, el mayor ya sabe que ni el sacerdote ni Walter podrán matarlo. Hace 500 años Alucard enfrentó solo al Imperio Otomano. Hace 100 años entró por su cuenta en el corazón de Londres. Ahora, si vuelve a beber sangre, todos los esfuerzos se perderán. La sangre es su mayor fuerza, pero también su mayor debilidad. El enorme lobo blanco ruge y se lanza contra Ceras. Ceras no alcanza a reaccionar y es arrojada hasta la parte más baja del dirigible. Ceras, que ni siquiera puede levantarse, sabe que no puede ganarle. Es demasiado fuerte, pero en ese momento, desde lo más profundo de su alma, escucha la voz de Bernadotte. Ceras despierta de golpe y salta de emergencia para esquivar una patada mortal del capitán. Bernadotte despierta dentro de su conciencia y Ceras recupera el ánimo. Guiada por el mercenario experimentado, empieza a contraatacar al capitán. Sus tentáculos afilados lo atraviesan por completo, pero al segundo siguiente el capitán desaparece como niebla y queda de pie sobre los tentáculos con total estabilidad. Las cajas del almacén se vuelcan y los tesoros que robaron durante todos esos años caen al suelo. La figura del capitán se mueve por un instante y en la mano de Ceras aparece un colmillo de plata. Aunque no dice ni una palabra, el significado es claro. Si Ceras tiene la capacidad, debe usar eso para matarlo. La plata es letal para todos los monstruos. Este hombre lobo incluso tiene algo de encanto. El ataque del capitán llega de inmediato. Ceras levanta ambos brazos para resistir el golpe y contraatacar. En el momento de atacar, el cuerpo del enemigo sigue siendo solo carne. Ceras toma un misil que tiene detrás y lo arroja. Aprovechando el humo de la explosión, se acerca al capitán y empieza el combate cuerpo a cuerpo. Los brazos de ambos quedan destrozados por los choques. Ceras abre la boca y muerde con fuerza la pierna que el capitán lanza contra ella. El colmillo de plata sale disparado y queda entre los dedos de Bernadotte, que lo clava con fuerza en el corazón del capitán. No se toca a la novia de otro, así como así. La sangre del capitán brota con violencia y él cae al suelo, mostrando una sonrisa de satisfacción. Luego su cuerpo arde en enormes llamas, como si fuera un hermoso sueño que se hizo realidad, y ellos son quienes vinieron a poner fin a ese sueño. Íntegra llega sin obstáculos a la sala de mando y se encuentra con el mayor. Antes de cualquier cosa, descarga una ráfaga contra esa basura, pero el mayor ya había preparado una barrera protectora e Íntegra no puede atravesarla. El mayor enciende la pantalla principal e invita a Íntegra a contemplar el último espectáculo, porque el vampiro Alucard desaparecerá allí mismo. Alucard absorbe frenéticamente todo el mar de sangre de Londres. Schrödinger se corta la cabeza con sus propias manos y se integra en el cuerpo de Alucard. Walter sabe lo que ocurrirá. Intenta impedir que Alucard absorba la sangre, pero ya es tarde. Walter ya no podrá derrotar a Alucard con sus propias manos. Perdió su mejor oportunidad. Él perdió. Alucard, que ya absorbió millones de vidas, por supuesto, no cree que vaya a perder, pero en el instante en que termina de absorber toda la sangre, se queda paralizado. Frente a sus ojos aparece una hermosa luz del sol, igual que cuando murió hace 500 años y hace 100 años. La energía dentro de su cuerpo empieza de pronto a desbordarse sin control. Al absorber la vida de Schrödinger, Alucard también asimiló sus características. Schrödinger es el gato que se observa a sí mismo con conciencia propia, saltando por un mundo construido sobre probabilidades inciertas. Mientras tenga conciencia de sí mismo, puede estar en todas partes, pero ahora, al mezclarse con millones de vidas, ya no puede reconocerse a sí mismo. Por eso no puede existir en ningún lugar, ni vive, ni muere. Los ojos de Alucard se cierran poco a poco. Por más que Íntegra lo llame e incluso le ordene detenerse, no puede impedir su desaparición. Alucard cierra su último ojo y se despide de Íntegra. En el lugar solo queda un círculo mágico. Íntegra queda destrozada. El mayor sacrificó todo a cambio de la desaparición de Alucard. Vivió solo para este momento. En esta guerra sufrió derrota tras derrota, pero por primera vez obtuvo una victoria. Todo el dirigible empieza a explotar y ambos quedan envueltos por el mar de fuego. Ceras regresa cargando el cañón. El destino del mayor terminará finalmente en manos de dos mujeres. Alucard murió y quien más se derrumba es Walter. Entregó todo a cambio de su duelo con Alucard. Si no pudo vencerlo, fue por falta de fuerza, pero que su enemigo muera a manos de otro es algo completamente distinto. Apenas se levanta, recibe un disparo que le atraviesa el abdomen. Heinkel, que pasó toda la noche agazapado con un rifle, por fin encuentra su oportunidad y dispara varias veces contra Walter. Walter no se resiste. Ese es el final que merece como traidor. Al quedarse sin balas en el rifle, Heinkel toma una pistola y corre hacia Walter. Walter le corta brazos y piernas. Heinkel puede dispararle, pero no tiene derecho a matarlo. Walter arrastra su cuerpo desangrado hasta el dirigible. Íntegra le ordena a Ceras disparar contra el mayor, pero el cristal antibalas es demasiado resistente y ni siquiera el cañón logra romperlo. Entonces Ceras saca desde abajo un enorme cañón de 88 milímetros y con un disparo atraviesa directamente el dirigible. La mitad del cuerpo del mayor queda destruida. Bajo su ropa, hace mucho que ya no hay un humano, sino una máquina. A excepción de su cerebro, todo su cuerpo está compuesto por mecanismos. Aún así, el mayor insiste en que él es humano. Alucard era un monstruo cubierto con piel humana, mientras él es un humano cubierto con piel de monstruo. Esta es la última guerra. Íntegra, en silencio, saca su arma y avanza paso a paso hacia el mayor. En el instante en que el mayor le dispara y le alcanza el ojo izquierdo, ella le dispara directamente en la frente. El mayor termina su vida criminal con plena satisfacción. Por fin vivió una guerra
guerra decente. Íntegra se enciende un cigarro. Eso no fue una guerra, solo fue el último aliento de un hombre que ya estaba al borde de la muerte desde hacía 60 años. La muerte era el castigo que merecía. No importa cuánto insistiera el mayor en llamarse humano, era un monstruo, y los monstruos solo pueden ser derrotados por humanos. Ella no es un monstruo, por eso Alucard seguramente regresará. Con la muerte del líder del último batallón, solo queda el doctor. Nervioso, reúne documentos y se prepara para escapar. Walter, usando su último aliento, va a buscarlo. La farsa terminó y los actores deben abandonar el escenario. El doctor grita que el producto defectuoso se calle. Su investigación tarde o temprano superará a Alucard y su respaldo es un esqueleto. Mina, la antigua amante de Alucard, la única existencia de la que él bebió sangre mutuamente. Después de que Hellsing derrotó a Alucard, Mina volvió a ser humana. Pero Alucard no murió. La sangre vampírica seguía existiendo en lo más profundo de su cuerpo. Por eso ellos desenterraron a Mina de su tumba. Querían usarla para copiar a Alucard, pero lo que crearon no fue más que un producto defectuoso. Walter arranca una viga y aplasta al doctor, mientras él mismo cae dentro del fuego. Ceras lleva a Íntegra de regreso a la Orden. El humo espeso y las llamas devoran todo el dirigible. La guerra finalmente termina. En Reino Unido mueren más de 3 millones de personas. Incluso 30 años después, escucharlo sigue provocando escalofríos. La Íntegra de 30 años después conserva una presencia impresionante. Iscariote 13, que todavía no abandona sus intenciones, llega al campo de entrenamiento con espadas, pero Íntegra los hace retirarse. Primero piensan que la seguridad de la Orden está relajada y que es una buena oportunidad para actuar. Heinkel le dice al nuevo jefe que está ciego. En cuanto desliza la mano por la pared, una sombra enorme pasa junto a ellos en un instante, y toda la mansión queda envuelta por la sombra de Ceras. No importa qué hagan, no pueden escapar de su vigilancia. El nuevo director se mantiene muy tranquilo. El incidente de hace 30 años dejó al Vaticano gravemente debilitado, así que deben esperar con paciencia. Íntegra le cuenta al nieto del general muerto durante la guerra los actos heroicos de su abuelo, que cortó nazis uno por uno, que terminó cargándose con explosivos y volando una nave de guerra, y que además les hizo perder un caza nuevo. Ceras no puede evitar comentar que su familia es bastante lamentable. Íntegra hace esto para formar a la siguiente generación. Después de su muerte, la orden quedará en manos del gobierno. La época en la que una familia comandaba una institución ya terminó. Además, ella también está algo cansada. Esa mañana, al mirarse al espejo, descubrió que tiene más líneas de expresión. Al verlas, piensa que quizá termine pareciéndose a Walter. Para animar a Íntegra, Ceras se disfraza de Alucard, pero Íntegra le da una patada en la cabeza. Al hablar de Alucard, se enfurece todavía más. ¿Qué demonios está haciendo ese idiota? ¿Por qué después de tantos años todavía no vuelve? Ceras se desabrocha la ropa, mostrando que la marca de los colmillos de Alucard sigue allí. Por eso está convencida de que Alucard regresará. Además, ella es vampira, así que no tiene que preocuparse por las líneas de expresión. Íntegra, enojada, le tira de la boca a Ceras una y otra vez. En plena noche, una figura se acerca lentamente a Íntegra mientras duerme y muestra sus colmillos sobre su cuello. Íntegra toma su enorme pistola y dispara una ráfaga. Ceras entra derribando la puerta con el cañón en la mano. Pero quien llegó no es un enemigo, sino Alucard. Él mató a los 3.424.867 seres que había dentro de su cuerpo, y finalmente encontró a Schrödinger. Al observarse a sí mismo, pudo regresar. Ahora está en todas partes y en ninguna. Íntegra se queja de que Alucard tardó demasiado en volver. Ella ya es una anciana. Íntegra se muerde el dedo, y después de 30 años, Alucard vuelve a probar esa sangre deliciosa.